Estamos, hermanos, listos para saltar a la pista. Un placer saludarles nuevamente a todos. Un feliz sábado, queridos hermanos. Un placer de verdad haber estado con usted, gente linda. Algunos no los veo más que ahí sus pantallas oscuras, ¿verdad? Pero sé que todos ustedes, si hoy están aquí es porque quieren estudiar la palabra de Dios. Veo 71 conexiones, así que bueno, creo que al menos que haya alguna corrección, me parece que la mayoría de los miembros están aquí, ¿verdad? Y qué lindo que podamos esta mañana estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero, en primer lugar, agradecer a nombre de mi querido pastor José Zul. Él me pidió que hoy les agradeciera. eh, y bueno, él les envía un fuerte saludo, ¿verdad? A todos ustedes. Él me dijo, salúdame a los hermanos, a todos los hermanos, dale mis saludos. Él empezó la primera semana, como la primera mitad de la semana, como ustedes vieron, y yo empecé a partir del miércoles. Así que en nombre mío, en nombre del pastor Zul, les damos un fuerte saludo, queridos. Gracias a todos los que estuvieron compartiendo con sus amigos, a los que estuvieron compartiendo con sus familiares, con sus seres queridos, para poder tener esta semana de preparación espiritual, preparación para la crisis que viene. No tenemos que tener miedo porque el Señor está con nosotros, porque si dice la Biblia, si Dios contra nosotros, ¿se acuerdan lo que dijo el apóstol? ¿Quién contra nosotros? No hay nada ni nadie que pueda apartar al Hijo de Dios cuando se aferra con una fe firme a la bendita esperanza del Señor. Y ahora que estamos en tiempos claves y tiempos decisivos del mundo, hoy más que nunca, los que hemos creído en la bendita esperanza, tenemos que aferrarnos a ella. Mira, mientras que para unos esto es caos, descontrol, crisis y toda clase de cosas, para los que creemos en Dios, esto hace que nuestro corazón lata con más fervor, con más esperanza, porque yo no sé cómo veas tú la realidad, pero todo este caos, todo este dolor, toda esta enfermedad, a pesar de que en ocasiones está tocando a nuestros seres queridos, Jesús dijo, cuando todo esto comienza a ocurrir, levante nuestra mirada. En Lucas 21:28 lo dijo, porque vuestra redención está cerca. Así es, la redención está cerca. Cristo Jesús está a las puertas. Por lo tanto, hoy más que nunca, como pueblo, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que prepararnos para el tiempo del fin. Por eso es importante que hoy mantengamos esa esperanza y yo quiero hoy compartir el último mensaje de este día que se titula ¿Cómo sobrevivir al Armagedón? ¿Será que hay una forma en la que podamos sobrevivir a la crisis que viene? ¿Será que hay una forma en la que podemos prepararnos para todo esto? Esto es importante que nosotros lo podamos percibir, mis queridos hermanos. Y para esto quiero comenzar con una pequeña estadística. ¿Sabías tú cuánto tiempo el ser humano ha gastado en guerras, verdad? ¿Cuánto tiempo hemos pasado por guerras? Mira, hubo una estadística de la Organización Mundial de la Salud desde que se tiene memoria de la historia del mundo, ¿verdad? Desde que se ha llevado un registro de las guerras en la historia del mundo que fue más o menos, según el registro, del año 400 antes de Cristo, ¿verdad? 403, 408. Entonces se empezó a llevar, se hizo un estudio detallado de todas las guerras que se pudieron encontrar registro histórico y entonces mira la estadística, para aquellos que dicen, hay paz en el mundo y todo esto, la realidad es que la estadística dice algo diferente. En los últimos 5,500 años, dice la estadística que se han producido 14,513 guerras. Mira, 14,513 guerras registradas. Y que estas guerras le han costado la vida a 1,240 millones de personas. Y algunos dicen, bueno, hemos tenido muy pocos tiempos de paz, ¿verdad? Pero, y no han dejado sino 292 años de paz. Es decir, de los 5,500 años registrados,
solamente ha habido 292 años de paz, es decir, nada literalmente. Hemos estado en guerra, el mundo está en guerra, hoy estamos en guerra, hay guerra contra el narcotráfico, guerra entre los países, guerras de nucleares, guerras químicas, guerras tecnológicas, en los hogares hay guerras de familia, todo es guerra, el mundo está lleno de guerra. Lamentablemente no hay paz en el mundo. Por lo tanto, es importante bajo la perspectiva escatológica y bajo la perspectiva profética, que nos demos cuenta de una realidad ineludible. Este mundo es un mundo en guerra. Tú y yo, al decidir vivir el lado de Dios, estamos decidiendo estar en guerra, así es, estamos en guerra. En el momento que tú decidiste entregarle tu vida a Jesús, automáticamente estás decidiendo hacerle la guerra al príncipe de este mundo, que es el enemigo de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar listos para la guerra. Mira, como lo dijo el famoso general Douglas MacArthur respecto a la importancia de esto, de la guerra, dijo: se nos ha dado la última oportunidad. Si no ideamos un sistema mayor y más equitativo, el Armagedón estará a nuestras puertas. ¿Sabes cuándo dijo esto? Cuando cayó la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que destruyó literalmente Japón, la famosa bomba atómica. Douglas MacArthur entonces dijo, nosotros podemos acabar con nuestro planeta. Y él utilizó esta palabra, ¿verdad? El Armagedón, porque este término es un término que implica el fin del mundo para el mundo secular. Y por eso es importante hoy hacernos algunas preguntas para reflexionar. Número uno, ¿qué es el Armagedón? Esa es una pregunta. Número dos, ¿será que esta batalla revela la realidad inminente del fin del mundo, el Armagedón? Número tres, esta palabra puede darnos una vislumbre de la relevancia que tiene el libro de Apocalipsis en la actualidad. En otras palabras, este término Armagedón, ¿será que nos ayuda a entender la realidad de la batalla inminente que vamos a tener que enfrentar todos los seres humanos? Y entonces la cuarta pregunta y más importante es, ¿cómo podemos prepararnos para enfrentar el Armagedón con éxito? Esto es muy importante, queridos, porque en la medida en que tú y yo entendamos la realidad del Armagedón, vamos entonces a estar más listos para poder enfrentar el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Por eso cada miembro de iglesia, por eso cada creyente, cada persona que realmente con sinceridad quiera prepararse para el reino de Dios, tiene que estar listo y saber cómo prepararse hoy para la batalla que viene respecto a la batalla del Armagedón. Por eso es importante entender que este término hoy, en este nuevo milenio, ha cobrado un nuevo despertar, así es, porque, por ejemplo, hay terremotos por todo el mundo y la gente dice, ya viene el Armagedón, porque la mente secular relaciona el Armagedón con el fin del mundo. Se han hecho películas, se han hecho videos, documentales relacionados con el Armagedón. Cuando se hacen películas en Hollywood con este término, o se utiliza este término, tiene que ver con un término relacionado con el fin del mundo, ¿verdad? Sobre todo películas de índole post-apocalíptico o películas apocalípticas. La gente ve huracanes devastadores. Vemos hoy calentamiento global, escasez de recursos, incendios destructivos, amenazas de meteoros gigantes, cometas y asteroides que pueden llegar incluso del exterior. Y entonces vemos la destrucción de la capa de ozono, encontramos amenazas con potentes virus como el ébola, el SIDA, el H1N1 y qué decir de ahora el COVID-19 que literalmente nos está amenazando. Por eso, ¿qué significa el término Armagedón? Mira, para evitar toda la corriente de ignorancia que hay y de sensacionalismo y amarillismo, tenemos que entender bajo la perspectiva bíblica qué significa el Armagedón. Y el primer problema que encontramos es que esta es una palabra complicada, porque al analizar en la Biblia, te vas a dar cuenta que este término solamente aparece una sola vez y aparece en el libro de Apocalipsis. Ahora, recuerda que el libro de Apocalipsis es el resultado de toda la simbología tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, específicamente del Antiguo Testamento, donde se escribió en códigos, donde se escribió un libro codificado
para que los perseguidores de la iglesia del primer siglo y también los perseguidores de la iglesia contemporánea de nuestro tiempo no pueden entender el significado real del libro, ¿verdad? Y que solamente aquellos que, como dijo Daniel, los entendidos entenderán y resplandecerán. Entonces, para poder entenderlo, tenemos que conocer algunas de las cosas que implicaron en el Antiguo Testamento. Ahora, hay diferentes conceptos respecto a lo que significa este término. Mira, hay 7 conceptos distintos que se pueden encontrar en diferentes enciclopedias, en diferentes libros. Yo estuve investigando en varios materiales al preparar este mensaje y encontré 7 interpretaciones respecto a lo que implica el Armagedón. La primera de ellas tiene que ver con una ubicación geográfica de Palestina, ¿verdad? Armagedón, algunos dicen, no, es un lugar específico en Palestina donde va a haber una gran batalla, ¿verdad? Otra interpretación es que es una montaña, en este caso, la montaña de la matanza, que fue un concepto basado en Zacarías capítulo 12, ¿verdad? Donde habrá una gran matanza. Y entonces eso es el Armagedón. Según una interpretación, no estoy diciendo que esta sea la interpretación correcta nuestra. Otra interpretación es que el Armagedón son los lugares altos de Megiddo. Y en este caso, incluido un monte especial llamado el Monte Carmelo. Número 4. Algunos piensan que es la ciudad de Megiddo, una ciudad que existió en el Antiguo Testamento y que esta ciudad, por supuesto, tenía algunas implicaciones de batallas de guerra. Otro concepto, algunos le llamaron la montaña fructífera y la ciudad fructífera, ¿no? Que lo llaman a un lugar específico donde Dios se manifestaría con poder y donde haría portentos y maravillas. Y bueno, esa es la otra. Y otra es el monte de la asamblea. Esta es una interpretación interesante. Y la última, ¿verdad? Un monte mítico de los confines de la tierra, en algún lugar específico, que no necesariamente tiene que ser Palestina, Israel, etcétera, o Medio Oriente, sino en algún lugar Dios se va a manifestar. Y ahí será la gran batalla entre el bien y el mal, ¿verdad? En algún lugar específico, puede ser en América, en Europa, en Asia, en cualquier lugar. Bueno, estas son diferentes interpretaciones, algunas tienen sentido y otras son invención humana. Sin embargo, es importante que entendamos que muchos de los teólogos lo relacionan al Armagedón con el monte Megiddo. Mira, el gran problema es que en todo el Antiguo Testamento no aparece en ninguna parte este monte. Tú puedes investigar, tú puedes ver y tratar de buscar el monte Megiddo, está la ciudad de Megiddo. Pues resulta que la ciudad de Megiddo era una ciudad que era un valle, no hay monte en esa ciudad, es una ciudad que está en el valle. Entonces, ¿cómo poder identificar el término Armagedón cuando no hay ningún monte de Megiddo? Es decir, no existe. Y entonces algunos decían, no, es que la Biblia se anda inventando cosas, la Biblia no es precisa, eso es mentira, y algunos empiezan a buscar formas de poder atacar. Sin embargo, lo que sí podemos entender desde la perspectiva bíblica es el Valle de Megiddo. Y el Valle de Megiddo es una zona donde tiene la ciudad, una ciudad llamada Megiddo que tiene el mismo nombre. Y mira lo interesante que podemos sacar. Esta ciudad era una ciudad que guardaba el paso que atravesaba el Monte Carmelo. Es decir, para llegar al Monte Carmelo había que llegar a esta ciudad. Y entonces, en esa ciudad, en ese valle, fue donde se enfrentaron grandes y tremendas batallas. Pero en el Monte Carmelo, bueno, como dije, ahí se libraron muchas batallas, pero en el Monte Carmelo es una cadena montañosa que bordea el sur del valle de Jezreel. Ustedes recuerdan que en ese valle, en la época de los profetas, hubo portentosas batallas. Por lo tanto, la palabra Armagedón, que es una palabra compuesta, puede significar monte de Megiddo o monte de la asamblea. Algunos teólogos creen entonces con profundidad que la palabra Armagedón se refiere directamente a una alusión simbólica, una alusión espiritual al Monte Carmelo. El Monte Carmelo. Y ahora el Monte Carmelo, ¿por qué se hace alusión en la batalla del Armagedón a este monte?
¿Qué fue lo que pasó ahí en el Monte Carmelo? Para poder entenderlo, entonces, nos vamos enfocando en el punto bíblico. Para poder entender lo que pasó ahí, tú tienes que recordar que en el Monte Carmelo se libró una de las batallas más cruentas, una de las más cruentas batallas espirituales entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. ¿Tú recuerdas al profeta Elías ahí? Tú recuerdas a Acab y a la terrible Jezabel, ¿verdad? Que era chiquita, pero como dicen acá en México, era chiquita, pero picosa, ¿verdad? Tremenda esa mujer, porque en vez de ayudar a que su marido pudiera llevar al pueblo de Dios hacia el camino de Dios, lo llevó hacia la apostasía, lo llevó hacia la idolatría. Entonces, ahí fue cuando, en el momento clave, en el Monte Carmelo, fue que aparece la experiencia de Primera de Reyes, capítulo 18, donde el profeta Elías, después de haber orado para que no lloviera, después de que hubo una tremenda apostasía que hizo que el profeta Elías dijera, solo yo he quedado y ya no quiero vivir, Señor. Entonces, en esa experiencia fue cuando el profeta Elías, después de que vuelve a llover, después de que regresa a ver a Acab, ahí entonces es el profeta donde enfrenta a los falsos profetas de Baal, ¿verdad? En Primera de Reyes capítulo 18, ahí aparece la historia, tremenda experiencia, donde el profeta dice ahí, vamos a leer del verso 20 al 24, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues los bueyes, y escoja uno de ellos, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Y entonces viene el desafío, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Ah, mis queridos, esto se pone bien interesante porque este fue el momento cuando Elías desafió a los falsos profetas de Baal, que eran mayoría, para manifestar el poder del maligno. Entonces, él dejó que ellos se prepararan y que invocaran a su Dios, a su máxima deidad llamada Baal. Aquí fue entonces donde fue un tremendo desafío entre Dios y entre el pueblo del maligno de Dios. Entonces, esta fue la experiencia donde al final, tú ya conoces la historia, no llovió fuego del cielo, no cayó fuego del cielo, y entonces en el altar de Elías cayó fuego del cielo y lo consumió todo, y ahí Elías eliminó a los 400 falsos profetas de Baal. Esta experiencia entonces tuvo alusión a una de las guerras directas, frontales, más cruentas entre el pueblo de Dios y entre el maligno. Aquí fue donde el maligno fue derrotado. Lamentablemente Elías se desanimó, perdió la fe y entonces Jezabel agarró un poco más de fuerza. Sin embargo, la Biblia nos habla con claridad de que esta experiencia volvería a ocurrir. Y mira lo que dice la palabra de Dios. La interpretación del Monte Carmelo es la que mejor se aplica a la batalla de Apocalipsis, a la batalla de Armagedón de Apocalipsis, del capítulo 16, del verso 3 al 16, que dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice aquí, y aquí yo vengo como la bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, porque no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿verdad? En este caso, la aplicación espiritual fue el monte de Carmelo o el monte de la asamblea. Ahí fue donde todos se reunieron para mirar en aquella época de Elías quién sería Dios realmente, quién realmente tiene el poder, quién realmente domina el mundo, quién realmente es el Dios verdadero y quién es el falsificador. Y esto mismo es lo que hoy el enemigo en el último tiempo
va a preparar, porque mira, querido hermano y hermana de Jonesboro, lo que está en juego, el enemigo está cuestionando la autoridad de Dios. Eso es lo que está en juego. Él cuestiona la autoridad de Dios. Lo que está en juego es ese Dios que creó el cielo y la tierra y que dijo, yo he creado mis leyes para poder tener armonía entre el universo. Y esto ocurrió precisamente cuando Satanás tentó a Eva en Génesis 3 y a Eva le dijo, Dios nos ha dicho que no comamos del fruto porque moriremos. Y Satanás cuestiona las palabras de Dios y dice, no moriréis, sino que seréis como dioses. Desde ahí comienza la cuestión de la autoridad de Dios. En Éxodo capítulo 5, los magos del faraón cuestionan el poder de Dios falsificando e imitando los milagros que hacía Moisés. Y Faraón dice, ¿quién es Dios para que yo crea en él? ¿Y quién es Dios para que yo deje salir a su pueblo? Ni sé quién es Dios, ni dejaré salir al pueblo de Israel. Ahí entonces los poderes del mundo cuestionan a la autoridad de Dios porque no quiere, no es que él no supiera quién era Dios, sino que no quiere saber, no quiere tener nada que ver con Dios. El mismo rey Nabucodonosor, representando nuevamente a los confines, a los líderes del mundo, desafía a Dios. Y cuando Daniel le da en Daniel capítulo 2 la imagen de la estatua, Nabucodonosor, como le dice Daniel, tú eres la cabeza solamente, él construye la estatua y entonces obliga que todos se arrodillen, de alguna manera desafiando la autoridad divina. Y también entonces llegamos al punto, los profetas de Baal desafían a Dios en el monte Carmelo diciendo, Dios no existe, nosotros somos mayoría, somos 400, tú eres uno nomás, ¿qué nos vas a hacer? Mira, querido hermano, preparándonos para el tiempo del fin, es importante que tú te des cuenta que lo que está en juego es la autoridad de Dios en tu vida. No tiene que ver con un día, no tiene que ver con que trabajes unas horas el viernes de noche, tiene que ver con que respetes el día del Señor, no tiene que ver con que tengas relaciones íntimas con tu novio o tu novia antes del matrimonio, tiene que ver con que Dios creó el matrimonio para la armonía familiar. No tiene que ver con que dañes tu cuerpo con cosas que no le hacen bien. Tiene que ver con que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando cuidamos nuestro cuerpo estamos respetando la presencia de Dios en nuestras vidas. Y así podemos ir. El enemigo ha falsificado todo, el día de reposo, falsifica la autoridad, pone ahora imágenes para que adoren, todo esto, incluso la misma autoridad de la palabra de Dios con la autoridad del hombre. Lo que está en juego entonces, en la gran batalla del tiempo del fin, es una batalla que se juega en el corazón humano, que se libra aquí adentro, que se libra en tu mente y en la mía, diciendo yo respeto a Dios o respeto al enemigo de Dios. Por eso en el Monte Carmelo, al enemigo no se le permitió descender fuego del cielo. Así es. Él no pudo hacer descender fuego del cielo. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 13, si vamos rápidamente a Apocalipsis 13:13, tú puedes mirar ahí claramente que a esta bestia, a este portentoso poder político religioso, es un símbolo, dice, hacía grandes señales, al grado que a la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. A esta bestia se le permite descender fuego del cielo, mostrando así que el enemigo ha desatado su poder engañador. De esta manera el enemigo busca engañar a todos los que no se aferran a la palabra de Dios. Por eso es importante que este libro sea nuestra guía y que podamos guiarnos a eso. En el Antiguo Testamento, los profetas de Baal representaron el papel de los falsos profetas. Pero mira, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, la bestia que surge de la tierra, según Apocalipsis 13:14, representa ese falso profeta, esos falsos profetas, de tal manera que entonces hace engañar y hace creer a los demás habitantes y hace que engaña a todos los habitantes de la tierra. No importa si la gente es buena o mala, no importa si la gente tiene buenas intenciones o no. Todos aquellos que no estén de parte de la verdad van a ser engañados, literalmente. Por lo tanto, yo creo, y desde la perspectiva bíblica y lo que investigué, que la batalla de Armagedón va a incluir una acción engañosa importantísima, protagonizada por Satanás y por sus aliados terrenales. Mira, lo primero que ocurre en esta batalla es que hay una falsificación del evangelio. Así es. Así como Cristo vino a este mundo a llevar un evangelio trayendo esperanza,
y vino diciendo el mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El maligno va a hacer una pacificación. Si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 16, verso 13, dice: de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta vi salir tres espíritus impuros con aspecto de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas, y salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esta es la realidad de lo que ocurre. Estos espíritus tienen un objetivo evangelizador maligno, ¿no? Una falsa evangelización. Es un intento falso de imitación del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Tú te recuerdas que ahí en Apocalipsis 14, si vamos un poquito atrás, dice ahí en Apocalipsis 14:6, que aparece un ángel llevando el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de toda la tierra con un mensaje que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y la palabra clave: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tiene que ver con un mensaje de adoración. El verso 8 dice un mensaje de inminente destrucción. Ya cayó Babilonia, ha caído Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel es: el que adora a la bestia y a su imagen, excepto llevar su marca en la mano o en la frente, beberá del vino de la ira de Dios. En otras palabras, el mensaje de Dios es: sigue el evangelio, vive el evangelio, entrega tu adoración a Dios. Pero el mensaje del dragón, de la bestia y el falso profeta tiene que ver con un mensaje opuesto, diciendo: adórame a mí. El dragón, la bestia y el falso profeta dicen: no adores a Dios, adórame a mí. Mira qué interesante. En estos textos podemos ver nuevamente lo que siempre ha ocurrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis: una guerra entre el bien y el mal, un constante conflicto entre el bien y el mal. Y entonces tú y yo podemos darnos cuenta de esta realidad. Por eso la batalla del Armagedón es una batalla espiritual relativa a la adoración. ¿A quién vas a adorar? Es la pregunta. ¿Vas a adorar a Dios? ¿Vas a darle tu corazón? ¿Vas a darle tus más íntimos pensamientos? ¿O vas a ir en pos de todo el sistema falso de adoración que el maligno ha hecho para evangelizarte erróneamente? Él utiliza hoy sus agentes, como es la música secular. Utiliza sus agentes como las películas de Hollywood. Utiliza sus agentes como los deportistas, que literalmente la gente le rinde culto y pleitesía por sus habilidades físico-atléticas. Hoy la gente adora a los actores de cine. Hoy hay adoración a través de los medios electrónicos. Hoy los nuevos héroes son gente que no sirve para nada, como los youtubers y toda esa gente que no tiene nada que hacer en la vida, que nomás está frente a una pantallita entreteniendo y enseñando mentiras a la gente. Hoy la gente mira YouTube, mira Twitter, mira Facebook, y las verdades las aceptan, las mentiras las aceptan como si fueran verdades. Por eso hoy, aunque no digo que todo eso sea malo o bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos en una batalla espiritual relativa a la adoración. Cada ser humano tiene que tomar la decisión de a quién va a adorar. Y por eso esta batalla encaminará al mundo a una decisión de resultados eternos. Dependiendo de lo que tú decides adorar hoy, va a determinar cuando el mundo termine en dónde vas a estar, en la vida eterna o en la muerte eterna. La otra realidad es que estamos inmersos en una guerra con un dragón lleno de ira. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El dragón es el diablo. La mujer en este caso es la iglesia verdadera de Dios, y la descendencia de ella somos tú y yo, que hemos decidido seguir el camino del Señor, que hemos decidido luchar con Dios, y que tú decides hoy guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Otro elemento en esta guerra del Armagedón es una trinidad inicua. El dragón, la bestia que surge de la tierra y la bestia que surge del mar representan la falsificación de la Trinidad, como hemos hablado. Y mira, en esta Trinidad ellos falsifican todo. Por ejemplo, en el verso 3, de Apocalipsis 13, habla de que esta bestia recibió una herida mortal, ¿verdad? Esa es una alusión a la resurrección, ¿verdad? Así como Cristo fue herido y se levantó, también esta bestia, que es una falsificación de Jesús, recibe una herida mortal y resucita, se recupera nuevamente, ¿verdad?
Verso 4 dice ahí algo interesante, en Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y también a la bestia, y decían, ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Sabes que la palabra Emmanuel significa quién como Dios. Esa es una pregunta realmente. Y en el vocablo griego, cuando se utiliza este término que se está viendo en el verso 4 de Apocalipsis 13, también es una alusión de la raíz directa a decir, así como tenemos a alguien quien como Dios, también tenemos a alguien quien como la bestia. En otras palabras, está falsificando al mismísimo Mesías. Verso 5, dice la Biblia que se le da autoridad por 42 meses. Si tú y yo sumamos los 42 meses en años, llegamos a 3 años y medio. 42 meses fue lo que duró el ministerio de Jesús, y esta bestia también es lo que dura su ministerio maligno y destructivo para hacer daño en la tierra. Y por último, el verso 3, hay más, ¿verdad? Pero solo voy a usar este. Esta bestia hace descender fuego del cielo. Y esto es una alusión directa a Hechos capítulo 2, donde el fuego del Pentecostés desciende a la tierra. Tú recuerdas cuando en Hechos 2 todos fueron llenos con lenguas de fuego, como un símbolo de la poderosa presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Hoy en día también el maligno va a hacer descender ese fuego del cielo, hablando de un falso despertar espiritual, hablando de un falso protestantismo. Y quiero decirte, querido hermano y amigo, que eso ya lo estamos hoy viviendo. Oigan bien, queridos hermanos. Por eso hay que estar listos. Hoy estamos viviendo ese falso protestantismo. Hay un falso despertar espiritual que dice, tú crees en Dios, no importa si tienes 2 mujeres, no importa si eres un narcotraficante, no importa si eres un borracho, tú crees en Dios, Dios es tan bueno que al final va a salvar a todo el mundo. Cuidado con esa idea, porque eso es un evangelio barato, es un evangelio falso, eso es mentira, porque aunque Dios acepta a todos los pecadores, Él quiere que le demos nuestro corazón para que Él transforme nuestras vidas y para que pueda Él prepararnos para su glorioso reino. Hoy en día, el evangelio, el mundo evangélico ha diluido la palabra de Dios a tal punto que cualquiera se dice cristiano, aunque sea un mentiroso, un ladrón, un embustero, un adúltero. Hoy en día, la gente piensa que no hay ninguna diferencia en ser cristiano y no serlo, porque parece que se viven exactamente igual. Sin embargo, esta falsificación es lo que el enemigo quiso hacer. Cuando él persiguió al cristianismo y no lo pudo destruir, ahora entonces él diluye al cristianismo, lo rebaja, lo rebaja tanto que el cristianismo literalmente pierde su fuerza. De tal manera que el mundo musulmán relaciona el cristianismo con borrachera, con comer puerco, con adulterio, con asesinatos, con mentira y todo eso. Eso es lo que ha hecho la Trinidad inicua ahora, llevando al protestantismo a adorar un día que Dios no estableció como es el sábado. Ahora se adora en el domingo siguiendo el camino del mal. Esta bestia de la tierra no solo falsifica la función del Espíritu Santo, sino que también falsifica el Pentecostés. ¿Cuáles son las implicaciones espirituales de este engaño? Número 1, cuando nos topemos con los engaños de los últimos días. Hay una pregunta que yo tengo para ti, querido hermano y hermana. ¿Cómo cambiará tu vida esto? Si ahora que tú estás mirando esto, ¿cómo estás pensando? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir dedicando poco tiempo para Dios si es que lo haces? ¿O vas a dedicar más tiempo a Dios? Yo creo que nuestras vidas tienen que cambiar de la siguiente forma. Número 1, tenemos que orar como nunca antes. Hay que clamar a Dios. Hay que suplicar a Dios que se manifieste en nuestras vidas. Número 2, debemos estudiar la Biblia como nunca antes. Hay que escudriñar el mensaje de Dios. Los pioneros de nuestra iglesia, así es como llegaron a las grandes verdades, escudriñando la palabra del Señor. Debemos desconfiar de nosotros mismos como nunca antes. No podemos confiar en nuestros sentidos. Cuando lleguen los engaños finales, no podemos poder creer en lo que veamos, oigamos, ni toquemos, porque el máximo engaño del maligno, tú ya lo conoces, será una falsa parucía, una falsa segunda venida de Cristo. Él va a tratar de hacerte creer que Él es Jesús, para que entonces te vayas en pos del engaño. Dice el Conflicto de los Siglos 608, el acto capital, que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo,
Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido en varias partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da a Juan en el Apocalipsis. Tremendo. ¿Qué va a pasar cuando Él aparezca diciendo, cambié el día de reposo del sábado al domingo? ¿Estás preparado para enfrentar eso? ¿Qué va a pasar cuando Él diga, yo estoy resucitando muertos? Y yo creo que la Biblia ya no es vigente. Ahora mi palabra y es diferente y todos deben adorar a Dios en domingo. ¿Qué va a pasar cuando esos seres queridos que tú tenías resuciten y te digan, hey, tú estás adorando en el día equivocado, ahora es el domingo? ¿Qué va a pasar cuando Él aparezca en televisión diciendo, yo he venido a la tierra, sana enfermos, proclame las palabras como las que proclamaba cuando estaba en la tierra? No vas a poder creer en lo que ves, no vas a poder creer en lo que oyes, solamente vas a poder creer en un escrito está. Por eso es importante que hoy te prepares, mi querido hermano y hermana. No puedes creer en lo que tus sentidos hoy están diciéndote. La Biblia habla también que en el último tiempo habrá tres espíritus a manera de ranas. Apocalipsis 16:13 dice que esos tres espíritus inmundos salen de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta a manera de ranas. Y entonces la pregunta, ¿por qué ranas? Mira, muy sencillo. Cuando Moisés hacía grandes señales para Faraón, los magos de Egipto siempre imitaron los milagros. Pero el último engaño que los magos no pudieron imitar, perdón, fueron las ranas. Hasta ahí, después de eso, ya no pudieron hacer otro milagro. Y le dijeron a Faraón, esto es imposible hacerlo. Las ranas fueron el último engaño que precedió al éxodo. Este símbolo, entonces, representa el último engaño de la historia universal. Dice aquí, son espíritus de demonios que hacen señales, ¿no? Que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, con un objetivo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos demonios ranas tienen entonces la misión de invitar al mundo a que adore al diablo en torno a la Trinidad impía. Y esta es una lucha de tres ángeles. Los tres ángeles de Apocalipsis, con las tres ángeles ranas de Apocalipsis 16, todos tienen el objetivo de proclamar, todos tienen el objetivo de ir a todo el mundo, todos tienen el objetivo de que todos escuchen, y los dos grupos tienen el objetivo de que cada uno de nosotros aceptemos el mensaje. En este caso, los tres ángeles, el mensaje de Dios, pero los tres ángeles malignos, los espíritus de demonios, el mensaje del maligno. Por eso, queridos, no podemos confiar en nuestros sentidos, porque esto es una batalla espiritual. Las personas de orientación secular están preparadas para este engaño. Así es. Una persona que no ha dejado que Dios entre en su vida, que Dios no está en primer lugar en todo lo que hace en su vida, en sus decisiones, en sus prioridades, en sus hobbies, en su forma de vivir, está preparándose de alguna manera para ser engañadas. Y mira, aquí no es suficiente con ir a la iglesia, quiero decírtelo. Aquí no es suficiente con decir, soy miembro de la iglesia adventista de Jonesboro o de cualquier iglesia que tú estés, a la que tú pertenezcas. Aquí no es suficiente con que sea pastor como yo. Aquí no es suficiente con que diga tengo 40, 50, 30 años en la iglesia. Eso no sirve. Al diablo no le importa si eres pastor, si naciste en la iglesia. El diablo quiere prepararte para la destrucción. Por eso tú tienes que poner a Dios en primer lugar en tu vida. Por eso las personas seculares están preparadas para este engaño porque sus creencias están basadas en sus cinco sentidos. Esta batalla está basada en dos sistemas de verdad. Uno que parece establecido científicamente diciendo la razón me dice que nunca va a venir Dios en el cielo. Pero el otro está basado en la palabra de Dios que te dice cree, tan solo cree, porque yo vengo pronto. La experiencia del Monte Carmelo, querido, se va a volver a repetir en apoyo a la falsa Trinidad porque es una guerra y porque esta batalla gira en torno a creer en las escrituras o la percepción intelectual y emocional. El enemigo va a tratar de emocionar a todo el mundo, va a tratar de tocar los sentidos. Yo he visto a veces películas, a veces cuando me ha tocado verlas que voy en el camión o en algún lugar viajando, que me toca que ahí van en el autobús, orientadas hacia el espiritismo, por ejemplo.
Ah, se murió y vino a verme. Él me cuida, es un ángel. Mentira, ¿cuál ángel? Es un demonio que te está haciendo creer eso. Cosas emocionales, diciendo, los seres del más allá existen y están contigo. Mentira. Todos esos son engaños. Por esto es el mensaje hoy que debemos de llevar al mundo. Que la gente debe de confiar en Dios y no de sus sentidos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice, pero ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. En este caso Dios está deteniendo eso, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es un texto poderoso que debes estudiar con cuidado. Lo primero es que si no fuera porque Dios detiene, el enemigo ya nos hubiera destruido. Pero Él lo está deteniendo porque está esperando que tú y yo nos consagremos a Él. Él está deteniendo esto porque está esperando que nosotros le demos nuestro corazón y de una buena vez prediquemos su palabra para que el mundo termine. Sin embargo, también dice que el enemigo va a lanzar esto con gran poder y señales mentirosos. Y los que van a ser engañados, los que van a ser engañados, serán aquellos que, fíjate lo que dice el verso 11, Dios les envió un poder engañoso. ¿Habías escuchado alguna vez esto? Dios permite que esta gente sea engañada para que crean la mentira, no porque Dios quiera que sean engañados, sino porque no creyeron a la verdad. Tuvieron en sus manos la verdad, tuvieron la oportunidad de aceptar la verdad, tuvieron la oportunidad de salvarse, pero ellos prefirieron sus propios caminos. ¿Quiénes son los engañados? Conflicto de los siglos 609 dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Mira, los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. Hay mucha gente que estudia la escritura, pero sigue buscando cosas extrañas para aprender. Tenemos que ser humildes a la verdad, porque de esta manera Dios nos va a proteger. ¿Quiénes son los engañados? La respuesta, los que no recibieron el amor, dice Tesalonicenses, por la verdad. El amor por la verdad. Recibir el amor por la verdad implica estar dispuesto a darlo todo. Al estudiar la Biblia, implica tener humildad para saber si estoy descubriendo nuevas verdades o me estoy imaginando nuevas verdades. Hoy en día hay grupos que se imaginan nuevas verdades, ponen fechas del fin del mundo, hablan de que hay que salir de las ciudades, hablan de esto, de una nueva profecía, un movimiento. Cuidado, querido hermano, no te dejes engañar por esa gente falsa y mentirosa. Estudia tú la Biblia y Dios te va a guiar. Implica evitar ser engañado. Hay que estar dispuesto a darlo todo y dejar mis prejuicios, no tener prejuicios, estar atento a la voz del Espíritu Santo. Implica evitar interpretaciones personales o sensacionalistas. Eso implica también. Implica que puedes perder a tu familia y a tus amigos, porque ya que seguir la verdad no es un camino muy popular. Pero mi querido hermano, yo quiero terminar hoy pidiéndote que juntos podamos orar diciéndole al Señor, yo quiero, Señor, vivir tu camino. Yo quisiera hoy que juntos pudiéramos repetir esta linda oración de fe, que sin duda alguna puede ser una maravillosa bendición. Y le digamos al Señor todos juntos, Señor, pon en mi corazón el amor por tu verdad a cualquier costo, ya que deseo vivir a tu lado por toda la eternidad. ¿Cuántos en esta mañana quisieran decirle al Señor, Señor, pon en mi corazón el amor por tu verdad a cualquier costo, ya que deseo vivir a tu lado por toda la eternidad? Si ese es tu deseo, mi querido hermano y hermano, quiero decirte que el Señor, al darnos hoy este mensaje, nos está animando a que nos preparemos. Todavía hay un poco de tiempo de oportunidad. Tenemos que prepararnos personalmente, pero también no podemos ser egoístas.
Tenemos que compartir el evangelio con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con las personas que aún no han conocido la verdad. El evangelio tiene que ser proclamado en todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber que el mundo se va a terminar y que Cristo viene, y que aunque hay un enemigo que va a hacer hasta lo imposible por destruir al mundo, Dios ya ganó la victoria. Él lo acabó en la cruz del Calvario, y que con tan solo creamos en su promesa, Él nos llevará para el reino de Dios. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos esta mañana quisieran decirle a Dios: yo quiero prepararme para tu verdad, ayúdame a estar listo? Si es tu deseo, levanta tu mano y donde estás, por favor, y pidamos juntos la bendición del Señor. Vamos a orar. Dios, ayúdanos a estar listos y pon en nuestro corazón el amor por tu verdad. Bendice a toda esta gente linda, mis queridos y amados hermanos, que aunque no los conozco personalmente, tú sí los conoces y los amas, de Johannesburgo Sur. Bendícelos, Padre. Quédate con todos ellos, con todas sus familias. Si hay alguno que tiene luchas de fe, si hay alguno que se siente desanimado, si hay alguno que está lejos de ti, si hay alguno que está viviendo con algún pecado secreto, por favor, que el fuego de tu Espíritu Santo pueda venir a sus corazones, llenarlos con su presencia y consuma todo vestigio de pecado, para que podamos estar todos listos para el reino de Dios. Hoy levantamos nuestra mano y pedimos: Señor Jesús, acuérdate de mí y pon en mi corazón el amor por tu verdad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les mando un fuerte abrazo y paso los micrófonos a mi queridísimo pastor Enrique de la Rosa. Muchas gracias, queridísimo pastor Edgar Sánchez. Ha sido un placer tenerle con nosotros durante toda esta semana. Que la paz del cielo esté con usted y con su familia. Fue un placer de verdad tenerle a usted, también al pastor Zul. Muchas gracias a la Unión México Central por prestarnos esos dos colaboradores tan importantes para esta semana, que sé que ha sido de gran bendición para cada uno de los hermanos y para cada uno también de los amigos y visitas que han estado mirando desde México, desde otras partes de Estados Unidos y hasta de otros países. Así que muchísimas gracias, pastor. Que Dios le bendiga grandemente y que la paz del cielo esté con cada uno de ustedes. Un abrazo de verdad. Y también a los amigos de Facebook, muchas gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga mucho.